El día de hoy vamos a hablar acerca de la recuperación de la memoria histórica. Tenemos una pequeña ilustración aquí que ustedes pueden observar por un momento acerca de un árbol donde está la memoria histórica. De la otra esquina tenemos a una anciana y el otro lado tenemos a una persona. La anciana dice, la memoria histórica crece gracias al sentimiento de los que perdimos seres queridos en la guerra. Y la otra persona le dice, sí, hija, sí. Y abajo, por un lado, está donde dice rendimiento político, haciendo crecer la memoria histórica. Quisiera que reflexionáramos acerca de este dibujo al final cuando terminemos la clase. Vamos a ver que la memoria histórica se construye como un registro sistemático de lo que sucedió y esto posibilita la comprensión de los procesos vividos. Permite situar los procesos históricos más allá de sucesos concretos y ayuda a convertir la memoria en discurso, estableciendo coherencias que permitan trascender del grupo hacia los demás en cuanto a las colectividades y establecer diálogos entre las diferentes memorias. La búsqueda de rigurosidad de cómo sucedieron las cosas puede evitar las manipulaciones de la memoria, de las cuales han ocurrido muchísimas a lo largo de la historia de la humanidad, y con ello la conciencia puede convertirse en justicia. Ya no solamente recordar que sucedieron hechos, sino cómo sucedieron, cómo intervinieron los que se vieron implicados. Es ahí donde el pasado cobra sentido y la experiencia se activa en el presente y puede construir un compromiso nuevo con el presente. Es por ello que retomaremos el conflicto armado interno que surgió en Guatemala durante 36 años. Y vamos a ver que este conflicto armado interno va a surgir de diferentes maneras. Vamos a ver historias desde diferentes puntos de vista. Vamos a ver teorías en cuanto, por ejemplo, la Embajada de España. Unos decían que había sido el gobierno, otros decían que eran las mismas personas que habían llegado ahí a hablar a la embajada, los que habían prendido fuego a la embajada. En fin, eran diferentes teorías y asimismo vamos a escuchar diferentes teorías en la historia. Vamos a ver en primer lugar, recordando acerca del conflicto armado interno. Podemos observar aquí las imágenes de personajes. Posiblemente no tenemos idea si estas fotos fueron tomadas que fueran del ejército o posiblemente tuvieron que haber sido patrulleros o si eran guerrilleros disfrazados de patrulleros por la forma que tienen las capuchas. Las diferentes versiones que se dan acerca de los guerrilleros y acerca del ejército. Miramos vamos a hablar, por ejemplo, de la colonización en Ixcán. Vamos a ver que el conflicto armado interno va a tener sus orígenes en la injusticia política, económica y social que existe de la época, en donde el pueblo se ve obligado a recurrir a la violencia debido a que se le negó las expresiones en los distintos espacios en el Estado, buscando de esta manera una democracia que permitiera terminar en una lucha de discriminación en todos los sentidos. Si ustedes se recordarán en el contexto del conflicto armado interno, tenemos, por ejemplo, la revolución de Jacobo Arbenz y la contrarrevolución más adelante. La revolución, una de las cuestiones más importantes que van a suceder es la reforma agraria, y la reforma agraria va a permitir darle tierras a un grupo de personas. Y el problema es que esas tierras se le van a quitar a los terratenientes, se le van a quitar a la Iglesia Católica, a las personas pudientes. Entonces va a estar ahí el dilema, el problema y una de las razones por las que cae el gobierno de Jacobo Arbenz, porque sus ideas eran, como ellos decían, comunistas, pero no era que él fuera comunista, sino que él había leído mucho acerca de cómo se había dado las distintas revoluciones alrededor del mundo. Él leía bastante y quiera o no, las ideas de esas personas que él leía revolucionaron también en su forma de pensar, porque una persona que lee cambia y transforma. Entonces vamos a ver en primer lugar cuando estamos hablando del Ixcán. El Ixcán se encuentra en Quiché.
Entonces lo que va a suceder es que en este lugar va a surgir algo bien importante cuando hablamos de van a surgir las cooperativas. Entonces las cooperativas van a permitir que el campesinado crezca y que un grupo de personas puedan estar trabajando, se les den tierras para trabajar, se le dé todo lo necesario para trabajar. Y entonces es ahí donde va a surgir el problema, porque va a haber un grupo de personas que no va a estar de acuerdo en que se trabajen en esas tierras y que se les den tierras y haya una prosperidad en ese lugar. Y vamos a ver que van a ser en la segunda mitad de los años 60 con la ayuda de misioneros católicos extranjeros. Va a ser por medio de cooperativas, va a haber campesinos convertidos al neocatolicismo en este sentido. Las cooperativas van a prometer relaciones de modernidad y también van a prometer una sociedad con impulso religioso, dinamismo pionero, espíritu comunitario, idealismo igualitario y desarrollo socioeconómico. Y van a haber colonos unidos por un proyecto comunitario, que es lo que va a hacer que haya una pugna y empiece el problema en cuanto a cómo estaban trabajando ellos. Vamos a ver que va a haber una reconquista a través de la Iglesia Católica. Recordemos que en la historia se separó la Iglesia del Estado. La reforma liberal en 1871 dejó libertad a la costumbre, hubo una cruzada contra el paganismo, una erradicación de la tradición maya y las nuevas misiones se transformaron en promotores de programas tendientes a resolver problemas de producción, colonización, crédito, comercialización, religiosos y religiosas, especialmente el quiché, mostraban empatía hacia la población y la guerrilla. En cuanto a la guerrilla, vamos a ver que nacieron al principio, van a nacer organizaciones insurgentes y van a nacer, estas organizaciones insurgentes van a ser los primeros movimientos que van a surgir. Por ejemplo, tenemos la conspiración del Niño Jesús, tenemos otras organizaciones que van a surgir que ustedes tal vez escucharán. Por ejemplo, teníamos un partido político que se llamaba el FRG, que ustedes tal vez escucharon algunas veces, que había nacido precisamente de una organización insurgente. También tenemos otras como el MR13, las FARC, el PGT, que era el Partido Guatemalteco del Trabajo, y vamos a ver que habían organizaciones guerrilleras que formaron una organización unificada cuando formaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fue la URNG. Más adelante, debido a la ruptura de algunas organizaciones, nacen otras nuevas organizaciones. Pero también va a haber en el contexto de nuestra historia gobiernos militares que van a amenazar el Estado de Derecho. Y una de las definiciones de Estado de Derecho, como vimos en clases anteriores, es que el fin de esta es poner límites, dirigir a la administración para que se reconozca, respetar y garantizar los derechos ciudadanos, los derechos como los que tenemos a la libre expresión, ¿verdad? A la libre locomoción. Garantías que también proponen las constituciones políticas de la República de Guatemala. Y también vamos a ver que se va a dar en toda esta historia, van a haber políticas de asesinatos selectivos y masivos. Pero vamos a ver que esta problemática, esta guerra van a ser por diferentes razones. Una de ellas, dijimos, eran las cooperativas que habían en el Ixcán, en Quiché. Otra, los cambios constitucionales que hubieron, por ejemplo, en la Constitución de 1956 a la 65, estuvo vigente hasta el golpe de Estado de los militares de 1982. Y esa constitución y otras constituciones que van a nacer más adelante van a cambiar los periodos presidenciales. Un periodo presidencial, un cambio que se va a dar, va a ser la reforma también en 1885, donde
el periodo presidencial se va a reducir a 4 años. En 1887 se va a volver a 6 años. En 1921 va a regresar a 4 años. En 1927 va a regresar a 6 años. Y la de 1965, que es la que dice que regresa a 4 años. Y así sucesivamente hubieron cambios en la Constitución. Si recordaremos a un presidente que estuvo 14 años en el poder y que como lo conocemos fue Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones van a ir haciendo que, que nuestro país tenga conflictos y va a hacer que nazcan ciertas organizaciones insurgentes por ello mismo. Cuando hablamos de organizaciones contrainsurgentes, estamos hablando de las organizaciones que nacieron en contra del Estado. Entonces, vamos a ver también que estamos viendo en este sentido que se van a dar políticas de asesinatos masivos. En 1980 los catequistas víctimas en la erupción del Quiché van a entrar al Quiché, ¿verdad? Y van a arremeter contra ellos. Va a haber una matanza en la embajada de España porque resulta que va a ir un grupo de hombres, entre ellos el papá de Rigoberta Menchú, va a estar en la embajada de España, él va a estar involucrado en esta situación y lo que pasa es que van a quemar la embajada de España. Hay diferentes teorías en cuanto a la quema de la embajada de España. Una de las teorías es que las personas iban huyendo, que lo que había pasado es que había habido una matanza en Nevaj y que entonces ellos iban a pedir ayuda y a pedir justicia, pero como el gobierno de Guatemala no le hacía caso, entonces ellos fueron a la embajada de España y estando adentro de la embajada de España, la policía y el gobierno mismo prendió fuego. Esa es una de las teorías que hay. Otra de las teorías es que las mismas personas, los campesinos que iban a pedir ayuda, ellos fueron los que prendieron fuego. Pero a ciencia cierta solo tenemos las fuentes orales, que ellos dicen que habían ido a pedir ayuda. Va a haber matanza y amenazas contra líderes políticos, religiosos, periodistas, estudiantes. Más de 1,000 de personas que van a huir hacia otros países tratando de salvar sus vidas. Los refugiados tenemos en ellos, por ejemplo, en México, por medio de organizaciones contrainsurgentes como van a ser las PAC y los Escuadrones de la Muerte. Las PAC eran entidades paramilitares formadas, ¿verdad?, por un grupo de personas que van a arremeter en contra de las personas que van a estar ayudando de alguna manera a los guerrilleros, los escuadrones de la muerte, que eran los que publicaban los grandes listados en las paredes amenazando a un grupo de personas para que huyeran del país. Entonces todo esto se va a dar una represión selectiva y también una de política de tierra arrasada que se va a dar de 1971, 79, 80. Cuando hablamos de tierra arrasada, va a ser una operación militar con el propósito de despejar el área. A las personas que no mataban se les obligaba a irse a otros lugares, aplicando principalmente donde las guerrillas eran más fuertes. La represión selectiva se dio sobre todo sobre los líderes de ciertas organizaciones, ya sea por amenazas o matándolos para desarmar las organizaciones que estaban en contra del gobierno. Y también vamos a ver también que esta represión selectiva, ¿verdad? Van a haber también no solamente, van a haber represiones selectivas, sino asesinatos selectivos, como el ocurrido con el director de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, siendo una muestra de represión, ¿verdad? Tenemos asesinato de líderes políticos como Manuel Colón Margueta y Alberto Fuentes Mohr. Y tenemos así otra clase de asesinatos selectivos. En la Embajada de España, como ya lo vimos anteriormente, donde estaba Vicente Menchú, que dirigía el CUC,
y era padre de Rigoberta Menchú. En la Embajada de España murieron 39 personas, entre ellos campesinos, empleados y funcionarios diplomáticos, por ejemplo, como Adolfo Molina Orantes, el exministro de Relaciones Exteriores, y Eduardo Cáceres, vicepresidente del gobierno de Arana Osorio. Ya vimos también que cuando un pueblo es amedrentado es natural que en su desesperación acuda a un cierto medio para llevar a cabo su petición. En este caso habían ido a la Embajada de España. Por ejemplo, las PAC, como dijimos, que eran patrullas de autodefensa civil y que estaba en alguna manera, era un sistema de represión y vigilancia. Estaba integrado por indígenas, pero estos indígenas eran obligados y amenazados de muerte. No es que fueran voluntarios, sino que les obligaban a matar a sus familias si no formaban parte de estas patrullas, ¿verdad? Y muchas veces las patrullas participaron en masacres con el ejército, también con autonomía, pero con orientación del ejército. Esta organización principalmente cometió los asesinatos en sus propias comunidades e inclusive tuvieron víctimas inocentes. Vamos a ver también que el papel del CUGE en el movimiento revolucionario indígena nace para defender los derechos de los trabajadores explotados en el campo. En 1987 lucha en las fincas por un mejor salario, logra aumentar de 1.12 que se tenía a 3.20 a raíz de una huelga de la zafra, que era en este sentido un tipo de territorio, ¿verdad?, de determinado tamaño. Y tenemos la recluta de indígenas para las distintas estructuras sindicales. Vamos a ver que en este sentido los indígenas tuvieron que abandonar su identidad cuando tuvieron que irse a refugiar a otros lugares. Eso implicaba abandonar sus raíces, todas las costumbres que van a ser evaluadas, algunas cuestiones tal vez tuvieron que pensar si las iban a quitar, cómo iba a afectar en el proceso revolucionario, ¿verdad? Y la represión y conflicto de tierras, va a haber represión a los líderes de comunidades, hacia las cooperativas por las tierras en poder, la masacre que se va a dar en Panzós, la colonización de la franja transversal. Van a ser en esta época la teología de la liberación o teología de la revolución por la necesidad que va a tener la gente de escuchar. Ellos van a intentar articular comunidades, van a tratar de alejar al campesinado y al obrero de la iglesia tradicional para convertirlos a luchadores de una fe. Esta entidad de la teología de la liberación le va a dar vida al CUC y va a cambiar la idea de guerrillero terrorista o un luchador social. Guatemala de 1882 a 1982 penetra sobre todo en dependencias y disgregación de la sociedad indígena por su deseo de emancipación. Surgen diferentes tendencias, entre ellas el pentecostalismo, puesta en práctica principalmente por comunidades indígenas. Los cruzados del Verbo también van a estar ahí, estaban compuestas principalmente por personas necesitadas, y la iglesia protestante va a apoyar al ejército basándose en la sujeción de la autoridad. Vamos a terminar con Ríos Montt, ¿verdad? Vamos a ver que él nace en 1926, es originario de Huetenango, va a ser uno de los que va a estar a cargo del gobierno durante el conflicto armado interno. En 1974 va a ganar las elecciones, sin embargo es enviado a España, regresa en 1978 y se une a la Iglesia del Verbo.